no marco teórico para meterse dentro de un esquema previo, sino referencial, solo es un referente. No es que nos va a marcar a nosotros y nos vamos a meter, porque este es un error importantísimo y muy grave que se comete frecuentemente. Un marco teórico para interpretar lo que todavía no se ha investigado. Y le voy a poner un ejemplo muy local. Ustedes tienen que conocer a un gran investigador colombiano de este sector del Atlántico, a Fals Borda. Fals Borda estudió muchísimo los problemas que había en los terratenientes de esta zona de Bolívar y del Atlántico, los conflictos y siempre partió de un marco teórico previo, que era el materialismo dialéctico. Ustedes saben, marxista-leninista, para interpretar cualquier problema que hubiera acá en esta región sobre los terratenientes y sus obreros que se habían instalado y esto, bueno, esos conflictos. Durante 20 años trabajó y siempre con ese marco teórico. Finalmente, bueno, porque era un tiempo, hace unos cuantos años, cuando el materialismo dialéctico, Rusia estaba, no, la URSS estaba en pleno auge, aparente, bélico sobre todo. Entonces todo había que interpretarlo en esa línea. Después de 20 años de trabajo, Fals Borda fue a un congreso en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, que ahora está pues desmembrada, que era un país artificial, varias etnias juntas y forzadas a formar después de la Primera Guerra Mundial un país. Bueno, era Tito del que estaba allá y era un régimen comunista, etc. Fals Borda va a un congreso allá y en la ponencia de él, yo lo cito en varios libros, porque ahí está la fecha, el lugar, donde él publicó la cosa. La ponencia de él terminó diciendo: mi gran error durante 20 años fue el aceptar un marco teórico previo a la realización de la investigación. Mi gran error era el poner un marco teórico para explicar todo. El marco teórico no debe utilizarse sino en sentido referencial, que es lo que han hecho otros, etcétera, pero no para que usted entre en ese marco para explicar lo que todavía no se ha explicado, no se ha investigado. Bueno, entonces la contrastación es contrastar, es decir, contraponer mis conclusiones, mi estructura con la de otros que me han precedido. Esos estudios fueron hechos, o sea, los del marco teórico referencial a que yo me refiero, son hechos siempre por otras personas, en otros lugares, en otros tiempos, y quizás también con otros métodos y técnicas, de tal manera que me sirven de información, pero no de modelo para entrar en él. La contrastación nos hará ver a qué posibles factores se deberán las diferencias que tienen esos estudios con los nuestros. Esta comparación pudiera llevarnos hacia la reformulación de mi teorización, o sea, mi conclusión, a la reestructuración, a la ampliación, a la corrección de estructuras realizadas previamente. Es decir, me enriquece, porque yo voy a terminar mi investigación no solo con lo mío, sino con los aportes también de otras personas, de investigaciones que han hecho en otras partes. Entonces, todo eso lo relaciono y doy mi aporte, que es la teorización final. Lo que decía Leibniz, dice: mi teoría, gran filósofo alemán, mi teoría toma lo mejor de todas partes. Como que no era bobo el hombre, ¿no? Toma lo mejor de todas partes, es decir, de estudios previos, de cosas que han hecho otros y que me sirven y me hacen ver aspectos que yo no había visto, que no los había pensado. De modo que la contrastación es eso. Ese es el fin objetivo de la contrastación. Y la teorización, fíjense bien, que es lo principal. Es ahí el núcleo central de la investigación. Tanto que Einstein dice: la ciencia consiste en crear teorías. No en recoger información por aquí y por allá, que lo puede hacer con ayudantes. No, la teorización al final, ¿qué es lo que usted propone? ¿A dónde ha llegado? ¿Cuál es el aporte suyo en las tesis doctorales, sobre todo?
El significado principal de una tesis doctoral es el aporte significativo a un área del saber. Pues mi aporte, después de mis estudios, mis experiencias, etcétera, yo aporto a esta área del saber tal cosa. Eso en sentido amplio, no es una teoría de la relatividad, una cosa del otro mundo, no. Es algo, una estructura teórica, es unas conclusiones, etcétera. Bueno, el proceso de teorización tratará de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación, mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial. Ok, ahí está la frase de Drine: mi sistema toma lo mejor de todos los lados. ¿Qué son entonces las teorías? Una teoría es una construcción mental, simbólica, verbal también, o icónica, gráfica, de naturaleza conjetural e hipotética, y que nos obliga a pensar de un modo nuevo. Nos hace cambiar el pensamiento, una teoría nueva. ¿Por qué? Porque completa, integra y unifica, sistematiza e interpreta un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideraban incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos. Los integra en una estructura. Bueno, estas son las conclusiones. Esto es, diríamos, el meollo central. Por eso lo de Daine. Dice, en esto consiste la verdadera investigación. Si al final, porque hay algunos en forma cómica que dicen, llegan ahí y no concluyen nada, y dicen, bueno, de aquí en adelante sería interesante investigar esto, ampliar lo otro, conseguir tales datos, hacer esto, hacerlo de más allá, una serie de consejos a los que vayan a investigar. Y yo le dije, pero bruto, pues si eso es lo que tenías que hacer tú, ¿no? Lógicamente, un miembro del jurado, todo lo que hay que hacer, pero que él no hizo. Bueno, está bien que dé algunos consejos para futuras investigaciones, pero después de presentar mis conclusiones es esto y esto y esto, sea lo que sea. Si uno mete la pata, bueno, en la historia se ha metido la pata en la ciencia infinidad de veces, bueno, se la sacan, listo. Ahí tienen un ejemplo concreto de lo que es la estructuración. Esas piezas serían como la información. Yo las puedo poner de una manera o las puedo poner en otra. A lo mejor las pongo de una manera y me sale un cocodrilo, ¿no? Pero puestas así me sale otra cosa. No, lo más probable es esta estructura. Y es ahí la esencia de la investigación. Cómo relacionar todas las partes, cómo integrarlas para que me dé algo que tiene sentido. Como en ese caso. Fíjese dónde está, porque dentro de toda metodología cualitativa está el enfoque sistémico. ¿Qué podría ser esta pieza descontextualizada? ¿Cómo uno puede interpretar eso? ¿Qué valor tiene? Pero puesta ahí, ajá, tiene un sentido en esa estructura. Los elementos dentro de una estructura tienen un significado. Algunos son clave, otros son secundarios. Puede haber partes aquí que son secundarias, pero otras juegan un papel determinante. Pongamos, si yo le quito esas piezas ahí arriba, se desfigura completamente. Entonces, en la estructura sistémica todo está interrelativo y todo juega un papel, desempeña una función. Y es lo que nos permite ver la integración y la interpretación. Criterios para evaluar teorías. Casi siempre hoy día se habla de lo que es la confiabilidad y la validez. Y en metodología cualitativa de internet pueden bajar todo un artículo, una revista reciente de la validación y la confiabilidad en la metodología cualitativa. Entonces, evaluar o validar teorías es una actividad epistemológica muy difícil. La razón es, ese proceso puede usar diferentes criterios y referentes. En ello están involucrados los conceptos de evidencia, de verdad, de validez y de confiabilidad. Entonces, criterios para evaluar teorías. Yo sencillamente se los elenco ahí, los explico en varios libros y pueden bajar de internet, por ejemplo, ese u otros. La coherencia interna, la consistencia externa con otras investigaciones, la comprensión, la amplitud, la capacidad predictiva. Estos criterios
Yo los he tomado de muchos investigadores, casi todos proponen 4 o 5, pero ninguno propone, bueno, yo los integré todos, bueno, con su diversidad, integrando varios autores. Entonces he puesto 12 que me parecen los que más se repiten por un lado por otro. La capacidad predictiva, si yo con esa teoría puedo predecir lo que va a pasar. La precisión conceptual y lingüística. Y hay gente que para aclarar o eso confunde más las cosas, ¿no? Hay que explicar que la gente entienda. Que yo les decía de Einstein, que decía que él tiene que explicar para que le entienda a su abuelita. La abuelita de los años 30 era del siglo pasado, que era analfabeta, y había que explicar las cosas de esta manera que lo entendiera la abuelita, porque hay gente que hace un enrevesamiento de cosas que dice, bueno, ahora sí se me confundieron las ideas. Hace poquito un alumno de la universidad, ya Simón Bolívar, me decía, profesor, después de oírme a mí, pero ¿cómo es que yo leo el libro de física y lo veo todo claro, perfecto, y después voy a la clase y el profesor me confunde todo? Y yo le digo, mira, es que hoy día en educación el profesor se llama facilitador del aprendizaje, y a ti lo que te educó es un dificultador del aprendizaje. La precisión conceptual y lingüística, la originalidad, tiene que tener originalidad, pero si no lo repito. La capacidad unificadora, la simplicidad y parsimonia dentro de la estructura, cuanto más simple, mejor. La teoría de Rogers de la personalidad y de la terapia es un ejemplo maravilloso en psicología de lo que es la simplicidad del patrimonio, con un concepto básico, que es la tendencia actualizante. Prácticamente resume toda la psicología y toda la terapia centrada en la persona, pero en una genialidad. Bueno, esa teoría, bueno, yo podría poner muchos ejemplos, pero en simplicidad y parsimonia el mejor, y en psicología es el de Rogers. La potencia heurística, o sea, que facilita nueva búsqueda. La aplicación práctica, no es una cosa que se queda en los libros. La contrastabilidad, o sea, si yo puedo en cierto modo contrastar, verificar de alguna manera, sí se puede, porque hay cosas, como voy a contrastar un estudio, por ejemplo, sobre los terremotos, que vamos a producir un terremoto y lo contrastamos a ver, ¿no? Un eclipse, no, para ver bien vamos a producir un eclipse de sol, de luna, total, completo. Bueno, no se puede contrastar porque la naturaleza no permite la contrastabilidad, pero los criterios, cuanto más se puedan utilizar, pues mejor. Y la expresión estética, ¿no? Desde los griegos señalaban, aquí se va a hablar mucho de estética, es un área bellísima para trabajarla. Bueno, el último libro es Ciencia y Arte y la metodología cualitativa. Las expresiones desde los griegos, ellos resumían y decían que lo bello, lo bueno y lo verdadero convergen y nos da la realidad plena de algo. La ciencia y la ética, y después ciencia, ética y la belleza, que convergen. Y esa es la significación de eso. Bien, en varios libros yo presento después esta tabla de las 12 áreas con niveles, nivel mínimo, bajo, medio, y uno va marcando, bueno, mi investigación tiene mínimo, medio, alto, entonces que me salga unos totales bastante buenos. Pues. Califico 12 rasgos de evaluación y me da una visión apreciativa con todas las cosas humanas. Ok, entonces aquí yo le pongo, por si alguno quiere tomar nota, de la última edición de 7 de mis libros, y también el email. Si alguno, me llegan muchos emails, cuando falto así 3 o 4 días, tengo más de 100 mensajes. Bueno, no todos plantean problemas, sino, ay Dios mío. Pero sí, cada día me llegan por lo menos 2 o 3 de gente que ha oído mi conferencia y me pide aclaratoria de algo. Y yo le aclaro, a todo el mundo le respondo, brevemente, y le digo que vayan a leer alguna cosa donde explico más a fondo eso. En mis páginas de internet, que son las que lo tienen abajo, una es de la Simón Bolívar, USB no es Universidad San Buenaventura, no, Universidad Simón Bolívar, pero es USB, la misma. Y esta otra, que es universal,
En cualquiera encuentran todo, pero a veces el servidor de la Universidad Simón Bolívar puede haber algún problema porque no es un servidor de una magnitud como uno internacional, pero el de abajo sí es más de seguridad internacional. Entonces, ¿qué pueden encontrar en eso? Encuentran de 1000 libros, encuentran unos 30 capítulos, 2 o 3 de cada libro, lo más importante, lo pueden bajar completo y ver aquellos que tienen un color diferente. Allá se explica, entran ahí, publicaciones, libros, y encuentran la síntesis del libro, el índice y marcados en azul aquellos que se pueden bajar, porque la editorial Trillas, que es la de México, que publica todos estos libros, no permite que uno ponga el libro completo, no se le acaba el negocio, ¿no? Entonces aparecen siempre 3 o 4 y hasta 5 capítulos de un mismo libro, son como unos 30. Y si entran publicaciones, artículos, hay 70 y pico artículos publicados en revistas, pero no todos los pueden bajar porque algunos son cuando no se usaban las computadoras, ¿no? Pero están en revistas. Pero hay unos 50 que pueden bajar. Ahí tienen los números y está todo destacado. Ustedes saben, al marcar, al poner el cursor sobre uno, inmediatamente sale la mano, se lo pueden bajar. Y como le digo, son como unos 50. Y bueno, ahí tienen para divertirse y ampliar de acuerdo al contenido de modo que esto sería todo. Le decía que quedaban 15 minutos, yo creo que estoy bien, entonces voy a oír alguna pregunta y con mucho gusto traten de ser puntuales porque yo no quiero retrasar el programa, hacer la pregunta y yo le responderé brevemente lo mejor que pueda. Ajá. Mira, ahí. O acá. Gracias. Pues la persona que tenga una pregunta levanta la mano y se le acerca el micrófono. Ajá. Mi pregunta es muy concisa respecto a las investigaciones de pregrado, de los estudiantes de pregrado. ¿Cuál sería una recomendación muy puntual y muy específica para los estudiantes que hacen investigaciones de pregrado como requisito para obtener su título, específicamente en psicología? En tanto yo facilito en la Universidad de San Buenaventura de Medellín el acompañamiento en algunos procesos de trabajo de grado, he visto una dificultad fundamental en los estudiantes y es la capacidad de captar estos elementos que usted nombra como categorización, estructuración y teorización. ¿Alguna recomendación en particular para, yo sé que aquí hay muchos estudiantes de pregrado, para poder desarrollar sus trabajos de grado con apasionamiento y con tranquilidad? Sí, yo diría lo primero, es que muchos profesores asustan a los, le hacen creer que investigar es una cosa del otro mundo. La mente humana, desde que nosotros nos levantamos en la mañana, en adelante, y a veces también durmiendo, estamos investigando, porque nuestra vista, oído, olfato, etcétera, nos da los estímulos y los interpretamos, y ahí pasamos, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es? Y estamos siguiendo esos 4 pasos. Tal cosa, la categorizo, bueno, pero ¿a qué se debe eso? ¿Por qué? No, porque hay una fiesta allá afuera, ya. Y entonces uno lo ubica. De modo que estas palabras, que pueden parecer un poco técnicas, categorización, pero si eso es lo que nosotros hacemos continuamente. O sea, lo primero que hay que erradicar es la idea que el método científico de la investigación, bueno, eso es para gente especializada, ¿eh? No, es lo más normal. Cuando uno lo hace ordinariamente en cualquier momento de su vida, bueno, es muy corriente. Pero cuando va a hacer una tesis, bueno, lo hace de una manera más formal, más rigurosa, pero esas palabras significan lo mismo. Yo estoy siempre categorizando. Mira, hay que decir las cosas como son, porque envuelven a veces la gente, no categoriza, es decir, le da un nombre. Mira, eso no es tal cosa, eso es pura envidia lo que tú tienes. No es envidia, no, peor, es resentimiento lo que tú tienes por no sé qué, Ajá, y le está poniendo, está categorizando.
está llamando, y la gente dice, hay que llamar las cosas con su nombre. En la vida ordinaria nosotros estamos categorizando. A lo mejor la palabra categoría le parece un poco, no, es una cosa corriente. Lo mismo la estructuración. Bueno, ¿qué te pareció tal cosa? Bueno, yo creo que tal, bueno, sí, si le quitamos esto, está estructurando, está sintetizando. Entonces, lo que trato de hacer es quitarle el miedo a la investigación. La investigación cualitativa es muy humanista, muy en la línea. Fíjense, yo estoy tratando eso y casi ni le digo lo humanista, porque eso es lo más humano, lo más ordinario. Quitar eso y después, claro, es un trabajo, no es lo de todos los días, sino más riguroso, pero ese es el camino. Ese es el camino. Entonces, si leen un poquito más amplio, porque yo ahora he resumido mucho, verán que no tiene mayor dificultad. ¿Otra persona? Sí. Sí, buenos días. En su libro Comportamiento Humano, Nuevos Métodos de Investigación, usted hace alusión a la investigación naturista, a la comprensiva, a la teórica, pero no a la teoría fundada en la realidad. Sí, en ese libro, en ese momento, o sea, en la primera edición, después yo no lo cambié, había movimientos, sobre todo en Estados Unidos, donde hablaba mucho. Le ponen el nombre, ¿no? Naturista, comprensiva, porque muchas veces los autores están diciendo la misma cosa. Yo no he podido tratar a fondo porque tendría que ver, por ejemplo, ahora se habla mucho de transdisciplinaridad. Edgar Morin habla mucho del pensamiento complejo y del paradigma complejo. Otros el paradigma sistémico, otros hablan del paradigma crítico. Y yo, bueno, pero ¿cuántos paradigmas? No, son todos la misma inquietud, pero a un autor le gusta más una palabra, le gusta más otra porque le parece, y eso es un aporte, enfatizar. Vamos a suponer el último, yo digo, el paradigma crítico. Ese sí es un buen paradigma, criticar, evaluar. Eso viene de Habermas y la escuela de Frankfurt, ¿no? Que lo último en el ser humano y el último paradigma para cualquier cosa será el paradigma crítico. Es decir, el pensar. Es lógico. ¿Crítico qué es? Crisis significa pesar, evaluar. Entonces el último recurso del ser humano será siempre el pensar. Y el pensar es lo más importante de todo. Incluso Einstein. Algunos a lo mejor de ustedes se maravillan si decimos que Einstein no sabía mucha matemática. Yo lo raspaba en matemática, yo no sabía cálculo. Y una vez cometió algunos errores graves en cálculo y no sabía mucho. Y le dijeron, bueno, pero usted no sabe cálculo. Y él respondió, no sé cálculo, es cierto, pero sé pensar. Ajá, pensar. Y el pensamiento evalúa el cálculo. Y le dice que el cálculo no es adecuado. Como dice él, las matemáticas, las leyes de las matemáticas, en la medida que son ciertas, no se refieren a la realidad. Y en la medida que se refieren, no son ciertas. Sabía pensar. Es decir, el pensar es evaluar el pro y el contra, la tesis y la antítesis de las cosas y llegar a... Entonces hay autores que les gusta mucho el paradigma crítico, ¿no? Otros dicen, no, bueno, paradigma de la complejidad, bueno, es complejo, Edgar Morin, bueno, es compleja la cosa. ¿Pero qué significa que es complejo? Bueno, que tiene muchos pros y contras, muchas cosas por aquí, y bueno, pero solucione la cosa. Paradigma sistémico va más allá, dice, es lo mismo, pero esa complejidad, analícela, evalúe cada vez y dé la importancia que tiene cada cosa para estructurar. Entonces da un paso más, porque decir todo lo que es complejo, cuando uno le tal cosa, no, eso es dificilísimo, ¿cómo yo le voy a explicar a ustedes? Dicen algunos profesores, es dificilísimo, tan difícil que él no sabe cómo explicarlo. Esa es la broma. Entonces, enfatizo que muchas veces el nombre que se pone a algunos parece que lo hace diferente. A lo que usted se refería, el método naturalista, el método comprensivo que yo trato en ese libro, le puse esos nombres porque hay autores con especificaciones, pero no viene siendo gran cosa diferente de lo que está en los últimos libros, por eso hay también evolución.
y esos nombres yo los he omitido y los he metido más dentro de este grupo de métodos hermenéuticos, fenomenológicos, y ahí está. Lo mismo la investigación teórica. Bueno, trabaja en muchos campos de la ciencia humana, se trabaja mucho sobre lo último, la última etapa que yo señalé, la teorización. Pero lógicamente se llega a la teorización a través de las otras etapas, ¿no? De modo que hay una evolución en ese campo. Antonio, otra cosita, digamos, ¿qué importancia le da a las categorías llamadas emergentes respecto de las previas? ¿Cómo las valora? ¿Cómo? Digamos la diferencia y ¿qué valor le da a las categorías ¿A qué categoría se refiere? A esas de los métodos. Sí, yo diría que son, fíjese que eso es una riqueza. La realidad es muy compleja. Esto no viene desde la misma metafísica de Aristóteles, que dice que el ser, la naturaleza de algo, no se da nunca a nadie en su totalidad. Solamente se da según ciertas categorías, o sea, ciertos aspectos, dice él, y ciertas categorías. Los aspectos, imagínense un poliedro, una realidad poliédrica, con muchísimas caras, nadie las ve todas. Entonces, cada uno habla de aquellas caras que él ve, pero hay que tener en cuenta que él no ve otras de las cuales no puede hablar. Entonces, las categorías uno se las pone de acuerdo al enfoque, punto de vista que está adoptando, ¿no? Vamos a poner ahora, yo he tenido que ser miembro del jurado de 3 tesis en la línea de todo lo que es el feminismo hoy día. La recuperación de la mujer como una autonomía epistemológica y metodológica. Aquí hay muchas damas. Con esas 3 veces que tuve que asistir como miembro del jurado, tesis doctorales en relación al feminismo, después escribí un artículo para integrar todo eso, lo pueden bajar de internet, epistemología y metodología feminista. La mujer, por su dotación natural, asignada por el diseño de la naturaleza, para mí, soy un creyente de Dios, pudiéramos decir incluso, perdonen la expresión, que Dios no pudo poner la naturaleza humana en un solo ser, tuvo que dividirla en 2, porque las funciones, no solo biológicas, sino psicológicas de la mujer, tiene que estar, nosotros lo decimos ordinariamente, no, la mujer tiene el 6º sentido, no es que la mujer tiene un 7º y un 8º y un 9º, entonces una cantidad de cosas que la hacen en la percepción de la realidad mucho más allá de lo que es la línea varonil, de modo que hay una división enorme. Entonces, el solo ser del sexo diferente, tenemos ya una riqueza inmensa de apreciación, el oír a la mujer y oír al varón, y si son de diversa edad, de diversa cultura, de diversa formación, pues tenemos una visión mucho más rica, y entonces ahí nacen las categorías, uno le llama así. Y entonces hay que preguntar, bueno, ¿qué es lo que entiendes tú por esto y esto y esto? Y vemos que, bueno, eso es lo que entiende fulano y tal, de esta y esta manera, porque queda más impactado. ¿Por qué? Por algunas caras de esa realidad que no ve el otro. O sea, nadie ve, los romanos decían, nadie tiene el ojo de Minerva. Minerva era la diosa, nosotros decimos el ojo de Dios, ese triángulo que ponen en algunos lugares que lo ve todo bajo todos los puntos de vista. Entonces, eso nos lleva no a la ideología única, que yo diría es estúpida lo que está haciendo el presidente de Venezuela en este momento. Partido único, y ese partido único lo interpreto yo, o sea, una sola persona que no ha estudiado ninguna carrera a fondo, no tiene experiencia de ningún tipo en el campo administrativo y mucho menos en el político, un militar, sencillamente, un golpista. Perdonen esta expresión, pero yo llevo 57 años viviendo, aunque nací en España, 57 años viviendo en Venezuela, y sinceramente esa es la negación de la riqueza de la naturaleza humana. Hay que oír todas las partes, la asamblea tiene que estar representada por todos los grupos de opinión y de pensamiento, y esa riqueza con 2
cámaras, el Senado y el diputado. Bueno, en Venezuela eliminaron el Senado, imagínense, la experiencia, aquello que da la sabiduría del tiempo y representación. No hay, apenas si hay 6 o 7 estados en el mundo que eliminaron el Senado. Una sola cámara, y encima esta cámara delegó por 18 meses en una ley habilitante todo al presidente para que le cree o sea, que legisle por medio de decreto en una sola persona. Bajo el punto de vista epistemológico, y es que yo trato el doctorado de ciencia política. Todos somos políticos en el sentido amplio de la palabra. Nos interesamos por el bien de la polis. La polis, en sentido griego, es la ciudad, sí, los otros ciudadanos. Es el amor al prójimo, el interés por los otros, no cerrado en sí mismo. Entonces, el bien de la polis. Yo me estoy desahogando un poco, perdón, esto no estaba... Porque es que está la cosa que prácticamente a Venezuela la están destruyendo. Están destruido el ejército, la Corte Suprema de Justicia, el Banco Central, las mejores instituciones. Un desastre auténtico. Y si ahora se mete con la guerrilla, que para hacer la paz, para alimentar la guerrilla, porque le da todo el dinero que puede y lo llevan a los heridos a los hospitales mejores de Caracas, las clínicas mejores, por allá caminan como Pedro por su casa, y que va a hacer la paz. No, lo que busca ahí es Premio Nobel de la Paz, un golpista, Premio Nobel de la Paz. Perdonen la salida, pero verdaderamente yo vengo bastante a Colombia y digo, ay, ojalá tuviéramos otro presidente así. Bueno, en Medellín se lo dije allá porque me dijeron que concluyera el evento. Digo, ojalá tuviéramos en Venezuela la riqueza de este evento y un presidente, porque estaba allá Uribe. Bueno, cuando yo hablaba no estaba él, ¿no? Ok, le damos muchas gracias al doctor Miguel Martínez Migueles. A conversar un rato sobre este tema tan apasionante, es la relación entre psicología y arte. Para eso quiero contarles una pequeña historia y tiene que ver con una condición autobiográfica. Mi formación inicial es una formación en medicina. Soy médico y cirujano egresado de la Universidad de Caldas. Salí en el año 1991. Y en esa época me fui a trabajar a una zona del departamento de Caldas que es muy sui generis, en el municipio de Río Sucio. Allí cada 2 años se hace el Carnaval del Diablo, porque es la reunión de esa fuerza telúrica nominada por las comunidades negras, por las comunidades indias, campesinas, y cada 2 años se hace una fiesta muy espectacular. Siempre quise como estar en este espacio y cuando se presentó la oportunidad en el año 91 fui allí a trabajar. Encontramos al inicio que en 5 años anteriores al año 91 habían muerto 158 niños menores de 5 años. O sea que era una tasa de mortalidad realmente muy alta. En ese entonces, haciendo las tasas por 100.000 habitantes, eran tasas mayores a las que se presentaban en ese momento en Etiopía. Como médico formado en una escuela de medicina clásica, tradicional, no alcanzaba a comprender por qué ellos tenían otras denominaciones para la salud y para la enfermedad. Empezamos a ver, por ejemplo, que una gran cantidad de estos niños morían por la enfermedad del HIV. Algo desconocido para nosotros, y estábamos realmente a 1 hora de Manizales. Si nosotros veíamos esos niños, decíamos que habían muerto de infección respiratoria, enfermedad diarreica aguda, causas relacionadas con el parto, etcétera, etcétera. Tratando de comprender qué era esta enfermedad de HIV,
y no por un asunto de como de entretenernos para la sobremesa de un almuerzo, hablar de asuntos culturales, sino porque tenía que ver con la vida y la muerte de los niños. O sea, era un problema concreto de vida y de muerte. Tratando de comprenderlo, viajamos hasta una zona del departamento de Risaralda. Es un resguardo indígena, el resguardo indígena de Purembará, con indígenas de la comunidad embera de la gran familia de los Caribes. Allí una noche, este fue un trabajo que hicimos luego durante 5 años. En ese 91 llegamos y ante esta situación empezamos a hacer un trabajo de acción y de investigación en el cual duramos 5 años, ya lejos de los hospitales, y estuvimos allí con las comunidades indígenas y negras tratando de comprender el fenómeno. Entonces les voy a relatar un poco una experiencia que para mí fue muy significativa, y es que estando una noche allí en Purembará, en medio de la selva, 7 de la noche, se iba a hacer un canto de jai. Un canto de jai para curar la enfermedad del jai que estaba padeciendo un niño en ese día. Estaba el niño tendido en el piso, encima de hojas de biao, hojas parecidas a las hojas para envolver tamales. El niño estaba allí tendido. Si yo lo miro con ojos de un médico técnico, yo podría ver que ese niño está pálido, no responde, tiene los labios morados, la nariz, levanta la naricita cuando respira, se le hunden las costillas, etc. Si yo le pongo un fonendoscopio, ese niño tiene secreciones en los pulmones. Yo podría decir, ese niño tiene una bronconeumonía. Pero ellos decían, tiene un canto, tiene una enfermedad de jai. O sea que ahí había dos visiones de la realidad contrapuestas, pero lo más importante es que de por medio estaba la vida del niño. Y ese niño, en mi parecer, en unas horas iba a fallecer, porque tenía una insuficiencia respiratoria aguda. Empieza el canto de jai, y el jaimana canta en lengua embera. Saca el Buma y empieza a cantar. Él está vestido con una pantaloneta, está descubierto el tórax, hace mucho calor, tiene dibujos pintados en su cuerpo, o sea que su cuerpo nos dice algo. Hay que hacerle como una proxemia a ese cuerpo que nos dice algo. Y él está tomando un licor, un licor de tapetusa, hecho con productos locales para ponerse calientico. Pero calientico no tiene, digamos, como la visión desde una física moderna de ponerse calientico, sino él se pone calientico para acceder a unas fuerzas espirituales, ellos los llaman animales, que los tiene en un haite. Haite en lengua embera quiere decir casa de los espíritus, como el título de la novela de Isabel Allende, Casa de los Espíritus. Él tiene que ponerse calientico para poder acceder al haite y poder traer de allá animales fuertes que puedan vencer el animal que estaba atacando a ese niño. Las personas de la comunidad allí reunidas, sus familiares más cercanos, amigos, también tomaban licor para ayudarle. Él en determinado momento les dice: yo solo no soy capaz de entrar al haide, ustedes pueden colaborarme. Y la familia empieza a decir: para que y a cantar, para que ese niño se sane, prometemos no cortar los árboles, prometemos no tirar basuras, prometemos atender las instrucciones del cabildo, dejar la enemistad entre la margen derecha e izquierda del río San Juan, prometemos. Es decir, estaban tratando de renovar un pacto social de convivencia, pero no en un derecho escrito, positivo, sino en un derecho oral, consuetudinario, y además estaban ante un notario, que era un notario muy fuerte, que es Caragaví. Caragaví para ellos es un gran dios protector que estaba presente en ese pacto, y si ese pacto en el futuro se incumple, pues ese notario puede propiciar un castigo que puede ser la enfermedad. Había allí comida preparada, había unas niñas jóvenes, más adolescentes, con trajes típicos, ayudando como a la logística del evento. Pasaban las horas y yo decía: este niño
se está poniendo más grave, se está muriendo, y realmente era un niño que ya estaba muy grave. Y cerca a ese lugar había un centro de salud con 500 metros, pero ese centro de salud entre semana, eso era entre semana, solo tenía un auxiliar de enfermería porque el médico venía de la cabecera municipal solo los fines de semana, pero estaba bien dotado, tenía oxígeno, líquidos, antibióticos. Yo decía, pues este niño lo podemos llevar allí, hacerle una atención y luego continuamos, como para salvarle la vida. Pero resulta que me contaron que en ese centro de salud habitaba la fuerza espiritual que le había causado la enfermedad. Es decir, Tutriaca, como una fuerza demoníaca, comillas, demoníaca es más imaginario judeo-cristiano, cogió como casa, guarida, refugio, el centro de salud. Entonces, llevarlo al centro de salud era imposible, porque realmente era el lugar de donde provenía esa fuerza que le causaba la enfermedad. Entonces, era imposible. Al final logramos una medida intermedia, fue traer algunos elementos de allá hasta el lugar donde estaba el ritual y se continuó con el canto. Toda esta historia que les estoy contando para un suceso aparentemente muy trivial, pero que fue muy importante. Una señora que estaba allí sentada y se acercó donde el Jaibaná, chamán, y le dijo algo, y el Jaibaná le hizo una especie de pase y la señora salió. Luego volvió a entrar y luego, reconstruyendo la historia, la señora quería orinar. Sencillo. Si alguien acá en este auditorio quiere orinar, sale, orina y vuelve. La señora no hizo lo mismo, porque en ese momento el espacio se había transformado. El espacio circundante a la casa, al bohío, el interior era un espacio sagrado, protegido, ungido por Karagaví, pero eso sucedió con el inicio del ritual. O sea que hay una transformación simbólica del espacio con el inicio del ritual, y fuera del espacio había un espacio simbólicamente construido como amenazante. La señora no tenía miedo de una serpiente, no tenía miedo de un asunto de los que podríamos nosotros tenerlo, sino que Tutriaca estaba allí y le podía robar La pregunta era, ¿qué le podía robar Tutriaca si salía al espacio, entre comillas, peligroso? Y no era un asunto metafórico, sino que era un asunto real. Ella podía perder, podría decir su ser, podría decir su espíritu, podría decir, diríamos nosotros, podría perder su identidad. Es decir, el espacio se transformó con el inicio del ritual. Y acá es bien interesante los aportes de Piaget, un texto muy interesante, Epistemología del espacio. ¿Cómo nos dice Piaget? Que hay un espacio simbólico, un espacio psicológico, y hay un espacio, llamémoslo nosotros, más físico. Lo que se transformó fue el espacio psicológico y adquiere criterio de realidad. Además, se transformó el tiempo. No el tiempo cronológico cotidiano, sino el tiempo simbólico. Y es que el ritual chamánico lo que procuraba en ese momento era ir hasta el momento cero metafórico de la creación, que es un momento paradisíaco, en que no hay enfermedad, en que no hay pecado. Y es ese momento como si el ritual pudiera retrotraer el tiempo hasta el momento cero de la creación y allí volver a limpiar el niño. Y esa es un poco la fuerza de esas normas que estaban ellos reconstituyendo, volver a reorganizar el pacto biológico, psicológico y social que se había roto. Ese momento en nuestras investigaciones y ese momento personal fue muy importante para empezar una tarea de investigación y de formación y de práctica social en el campo de la psicología. Fue así como decidí entrar a estudiar de una manera más sistemática todos estos fenómenos psicológicos de orden espacial, temporal e identitario que tenían que ver con asuntos fundamentales, problemas de acción, problemas de vida o muerte, como el que sucedía en esa ocasión.
Por eso quiero contarles ahora, ya más adelante en esta segunda parte, como estos procesos de formación como profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Manizales. Terminamos este proceso de investigación y en el año 96 iniciamos una línea en estética y psicología, que es lo que les quiero contar, porque para poder comprender estos fenómenos había como tres opciones: la observación desde la ciencia, y es posible que la ciencia, observar esta situación de esa noche desde el punto de vista espacial, temporal e identitario, tuviera una explicación fácil, pudiera decir es un estado de psicosis colectiva, pero podría haber otras explicaciones, y fue cuando quise como entrar a mirar otras posibilidades. También podría haber sido mirado desde la ética, era un problema de justicia o un problema desde el punto de vista artístico, y quise indagar también desde el punto de vista estético, que es lo que ahora quiero como contarles. Pero antes de empezar, quiero mostrarles un cortometraje, solo unos 5 minutitos de un cortometraje de Akira Kurosawa, un director japonés realmente muy importante en el cine, y voy a mostrarles un corto que se llama Los Cuervos.